Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo que ocurre cuando guardamos el odio en nuestro corazón hacia alguien de nuestra propia familia o de nuestra vida diaria, permitiendo que este sentimiento silencioso crezca como una raíz venenosa de la que la Biblia nos advierte en Levítico 19:17, donde el Señor nos dice claramente que no odiarás a tu hermano en tu corazón, pero le reprenderás para que no participes de su pecado? Y si te digo que este odio no es solo un sentimiento pasajero, sino una puerta abierta a represalias espirituales que pueden traer maldiciones sobre tu vida y la de toda tu casa, algo que en décadas de ministerio he visto destruir hogares enteros sin que la gente se diera cuenta de cuánto estaban cavando su propio abismo con sus propias manos. Queridos míos, esta es la dura verdad que la palabra revela, y hoy vengo con el corazón abierto para advertiros sobre ello, porque guardar este tipo de veneno en vuestro pecho es como invitar al enemigo a sentarse en la mesa de vuestra alma. Si esto resuena en tu corazón ahora mismo, escribe en los comentarios una sencilla declaración de fe. Dios es fiel, y decláralo como un acto de confianza en el Señor que te libera. Emprendamos juntos este viaje a través de las Escrituras, porque te prometo que al final de esta predicación, tu vida adquirirá una claridad espiritual que puede cambiarlo todo, liberándote de las cargas que llevas años cargando sin saberlo. Descubrirás enseñanzas directas de la Biblia que te protegen de trampas invisibles, restauran tu paz interior y fortalecen a tu familia contra la oscuridad que te rodea, todo basado en la infalible palabra de Dios que nunca falla en cumplir lo que promete a quienes la obedecen. Hermanos míos, en todos estos años cuidando almas afligidas, he visto lo vulnerable que es el corazón humano cuando no está protegido por la verdad divina. Y este vídeo es un llamado urgente para que no cayáis en esta trampa común en la que caen tantos, sufriendo en silencio, mientras el malvado se ríe tras las cortinas de la ignorancia espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Dios revelará a través de estas palabras puede ser el punto de inflexión de tu camino con Él, trayendo una liberación real y duradera para ti y para los tuyos. Si sientes que el Espíritu Santo te ha traído aquí por una razón, escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe a Dios, sellando ese momento de conexión con el Padre que te ama incondicionalmente. Hoy, queridos, os voy a guiar a través de una profunda revelación de las Escrituras sobre no guardar nunca ciertas cosas en vuestro corazón, porque la Biblia enumera al menos 16 venenos para el corazón que están prohibidos y que, si se guardan, conducen a la perdición eterna, pero que, cuando son expulsados por la palabra, abren puertas a bendiciones abundantes y a la vida eterna en plenitud. Caminemos juntos por estas enseñanzas progresistas, empezando por las que más destruyen las relaciones y la paz interior, y te prometo una liberación paso a paso, anclada en versículos específicos que iluminarán tu mente y renovarán tu espíritu, evitando que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti de los cimientos del mundo. Resumiendo lo que vamos a vivir juntos en esta predicación, os mostraré cómo la ira no resuelta abre brechas para el diablo, cómo el rencor bloquea el perdón divino, la envidia que pudre los huesos del alma, el orgullo que precede a la humillante caída, los murmullos que atraen juicio, los cotilleos que separan a los mejores amigos, el miedo que esclaviza en lugar de liberar, la duda que anula las promesas de Dios, los tesoros terrenales que roban el foco eterno, y muchos otros que corroen el corazón como óxido espiritual, todo para que al final puedas vaciar tu pecho de estos pesos y llenarlo de una paz que supera toda comprensión. Los beneficios para ti, hermano mío, hermana mía, serán inmensos,
paz restaurada en las relaciones, protección contra ataques invisibles, satisfacción que repele la envidia, humildad que atrae la gracia divina y una fe inquebrantable que mueve montañas. Porque estas enseñanzas no son teoría humana, sino revelación directa de la palabra que ha estado transformando vidas durante milenios. A medida que avanzamos, veréis cómo estas verdades atemporales hablan directamente a vuestros desafíos actuales, y os aseguro que al final oraremos una oración poderosa que sellará todo esto en vuestro espíritu, renovando vuestra alianza con el Señor de manera profunda y eterna. Si esto ya te conmueve, haz un favor a tu pastor y al reino. Dale aún placer a este vídeo como señal de que aceptas esta verdad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas revelaciones que Dios pone en mi corazón para compartir contigo. Y activa la campana de notificaciones, porque así te conviertes en un instrumento en manos de Dios para llevar esta luz a otros que sufren en silencio, multiplicando el bien que el Espíritu quiere hacer a través de todos nosotros. Queridos míos, las enseñanzas que escucharéis hasta el último momento pueden ser precisamente la clave para desatar los nudos de vuestro alma. Y he visto en tantos años en el altar que está en los detalles de las Escrituras, donde el Señor obra milagros invisibles pero reales. Así que os invito con todo el afecto pastoral a permanecer hasta el final, porque al final daremos todo en oración, y verás cómo Dios transforma tu corazón en un santuario de verdadera paz. Ahora, vamos a profundizar en el primero de estos venenos, porque la ira no resuelta, hermanos míos, es como una brasa encendida que guardamos en el pecho esperando que no arda. Pero la Biblia nos advierte claramente en el Salmo 4:4, diciéndonos irados y no pequéis. Y en Efesios 4:26, enfadaos y no pequéis, no sea que el sol se ponga sobre vuestra ira, porque cuando dejamos que la ira de la noche se asiente en el corazón, estamos cediendo al diablo para que actúe libremente, como Pablo revela justo en el siguiente versículo. Y te pregunto con el corazón pesado de un pastor, ¿cuántas noches has dormido con este fuego interior, pensando que mañana pasará, pero alimentando en realidad una raíz que crece y destruye tu comunión con Dios y con la tuya? Reflexiona conmigo sobre esta profunda verdad de la palabra, porque esta ira nocturna no es solo una emoción humana, es una brecha espiritual que el enemigo usa para sembrar discordia, división e incluso enfermedades en el alma. Y en todos estos años de aconsejar a familias rotas, he visto cómo una simple discusión sin resolver se convierte en un muro impenetrable, robando la alegría que Jesús vino a traer en abundancia. La aplicación práctica aquí es clara y urgente, queridos. Antes de que se ponga el sol, renunciad a la ira en el nombre de Jesús, hablad a vuestro hermano. Perdonad de vuestro corazón como el Padre os ha perdonado a vosotros. Y no dejéis que el diablo encuentre un lugar en vuestra tienda. Porque la Biblia no bromea cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios en Santiago 1:20. Y mantener esto es invitar a la oscuridad donde debería reinar la luz. Imagina esta ira como una semilla podrida plantada en la tierra fértil de tu corazón, que en lugar de dar frutos a la paz, pudre todo a su alrededor, contaminando pensamientos, palabras y acciones hasta que tu vida alcanza un punto de colapso espiritual sin que te des cuenta. Y por eso, la transición natural de esta brasa al resentimiento es tan peligrosa, porque el resentimiento es una ira endurecida que se convierte en odio crónico, bloqueando por completo el flujo del perdón divino que Jesús nos ordena en Mateo 6:15. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Vamos a profundizar en esto de inmediato, porque los rencores sin defensas devoran las relaciones como ácido silencioso. Hermanos míos, si esta palabra ya os ha tocado,
Escribid en los comentarios: Dios me protege como escudo de fe, y suscríbete al canal para recibir más de estas verdades que el Espíritu revela para proteger tu hogar. Continuando en esta cadena de venenos que no podemos permitir en el pecho, vemos cómo la ira evoluciona en resentimiento cuando no la enfrentamos con amor sincero. Y Levítico 19, 17-18 nos ordena no odiar a tu hermano en nuestro corazón, sino reprenderlo francamente, para que no compartas su pecado y ames a tu prójimo como a ti mismo, porque guardar odio en el corazón es participar en el pecado de los demás, bloqueando el perdón que fluye de Dios y creando una doble prisión donde juzgas y eres juzgado al mismo tiempo, como advierte Jesús en Mateo 7, 1-2. Reflexionad profundamente sobre esto, queridos, porque en décadas de ministerio he aconsejado a tantos que llevan años guardando rencor contra padres, hijos, hermanos o cónyuges, y he visto cómo este odio reservado no solo impedía que la gracia divina actuara, sino que atraía el juicio sobre la vida misma, convirtiendo el corazón en un desierto seco donde nada bueno florece. Y la Biblia lo ilustra perfectamente en la historia de Caín, que guardó el odio hacia Abel en su corazón en vez de enfrentarse a su propia oferta inadecuada, y el resultado fue el primer asesinato de la humanidad, con Dios mismo preguntando en Génesis 4, 6, 7, ¿por qué estáis enfadados y caídos en la cara? Si lo hacéis bien, no habrá aceptación, excepto que no hagas bien, porque la puerta está en la puerta del pecado, y tú la gobernarás. La aplicación aquí es liberadora y directa. Reprende con amor sincero cuando te ofendes. Ama a tu prójimo como a ti mismo, liberando el rencor en el altar de la cruz. Y no participes en pecado, guardando un silencio venenoso, porque sólo así tu corazón permanecerá puro ante el Señor que busca en las profundidades del alma. Piensa en la metáfora del espejo distorsionado que refleja el rostro del otro como un monstruo cuando el resentimiento nubla tu visión, impidiéndote ver a tu hermano o hermana como Dios lo ve a él, un pecador redimible por la gracia. Y es en este punto cuando el veneno de la envidia aparece como una raíz amarga que destruye destinos enteros, conectando perfectamente con lo que hemos visto. Porque la envidia nace de un resentimiento no resuelto y pudre todo por dentro. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, hermano. Se queda hasta el final porque esta palabra es para ti que luchas con estos pesos ocultos. Ahora, sumergámonos en la envidia como una raíz amarga que la Escritura condena en Proverbios 14, 30. El corazón pacífico es la vida de la carne, pero la envidia es la podredumbre de los huesos, porque este sentimiento corrosivo no solo destruye a los envidiosos, sino que contamina toda su casa como una plaga silenciosa. Y os pregunto con ternura pastoral, ¿alguna vez habéis sentido ese pinchazo en el pecho al ver a vuestro hermano prosperar mientras luchabas, pensando que Dios te ha olvidado? Pero en realidad, ¿es el enemigo susurrando mentiras para robarte la paz? Reflexionad conmigo sobre la profundidad de esta verdad bíblica, queridos, porque la envidia pudre los huesos de la fe, dejando el cuerpo espiritual débil y susceptible a toda enfermedad del alma, como he visto en tantos que envidiaban el ministerio de otros o la bendición familiar de otros, y terminaron aislados en su propia miseria autoimpuesta, lejos de la abundancia que Jesús promete a los felices de corazón. La aplicación práctica es simple pero transformadora. Celebra a los demás con genuina satisfacción. Declara en oración: gracias, Señor, por tu provisión en tu hermano, y céntrate en la porción que Dios te ha dado, porque Filipenses 4, 11-12 nos enseña que he aprendido a estar contento con lo que tengo, y la satisfacción es el antídoto divino contra esa podredumbre ósea que trae la envidia. Imagina el corazón como un espejo distorsionado por la envidia, que en lugar de reflejar la gloria de Dios en el hermano,
retuerce la imagen en una caricatura odiosa, impidiendo que tu propia bendición alcance porque bloqueas el canal de gratitud. Y es precisamente de esta distorsión de donde nace el orgullo que precede a la gran caída. Como advierte Proverbios 16:18, que el orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu precede a la caída, conectando fluidamente con lo que acabamos de ver. Porque la persona orgullosa y envidiosa se eleva por encima de su prójimo para no admitir la soberanía de Dios en la vida de los demás. Hermanos y hermanas, estos primeros venenos ya muestran el patrón de la palabra. Lo que guardamos en nuestro corazón determina el curso de la vida, y expulsarlos es la puerta a la libertad que Cristo compró en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, es precisamente de este espejo distorsionado por la envidia que emerge el orgullo como un abismo sin fondo que devora naciones enteras. Y la palabra nos sacude en Proverbios 16:18 al declarar que el orgullo precede a la destrucción y que la altivez del espíritu precede a la caída. Porque el orgulloso que se eleva por encima de sus hermanos y hermanas y de Dios mismo está cavando la tumba de su propia alma con los clavos de la presunción, pensando que son autosuficientes cuando en realidad dependen del aliento divino para existir. Reflexionad conmigo sobre esta solemne advertencia, hermanos míos. Porque en todos estos años, en el púlpito, he visto vidas prometedoras caer de vanidad, como hombres de ministerio que rechazaron el consejo y acabaron aislados en su propia ruina. Y la caída de los orgullosos no es accidental, sino inevitable. Como la ley de la gravedad espiritual que arrastra hacia abajo a quienes desprecian la humildad que agrada al Señor. La aplicación que nos da la Escritura es clara y restauradora. Humildaos ante el Señor y Él os exaltará a su debido tiempo, como nos exhorta Santiago 4:10, bajando nuestra mirada orgullosa y levantando las manos en rendición diaria, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Y la historia de Nabucodonosor en Daniel 4 ilustra esto de manera magistral. Cuando el orgulloso rey que se jactaba de Babilonia como obra de sus manos fue reducido a pastar como una bestia 7 veces hasta que clamó al Altísimo, y su razón se restauró al saber que los cielos gobiernan el reino de los hombres. Imagina el orgullo como un abismo negro que el orgullo piensa que es un puente firme, pero que de repente se abre tragando la reputación, la familia y la comunión eterna, y es de ese abismo de donde surgen venenos relacionales como la primavera murmurante, que comienza como un susurro insatisfecho y se convierte en una avalancha de destrucción colectiva, conectando perfectamente con el orgullo que se queja en lugar de agradecer. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escuchas? Déjala en los comentarios porque tu presencia me hace feliz y fortalece esta comunión virtual que el Espíritu teje entre nosotros. Volviendo ahora a este murmullo destructivo que envenena hogares e iglesias, la Biblia nos ordena en Filipenses 2:14 hacer todo sin quejarnos ni conflictos. Porque estas constantes quejas no son solo palabras vacías, sino que abren grandes puertas al enemigo para sembrar discordia e incredulidad, como ocurrió con el pueblo del desierto, que murmuró contra Moisés y atrajo serpientes, juicios que podrían haberse evitado con gratitud. Reflexionad profundamente sobre esto, queridos. Porque el murmullo nace del corazón ingrato que se centra en lo que falta en lugar de en lo que Dios ya ha dado. Y en años de terapia he visto a parejas destruirse mutuamente por quejas diarias que convirtieron el hogar en un campo de batalla espiritual, permitiendo que el diablo divida lo que Dios ha unido. La aplicación práctica es un bálsamo divino.
Da gracias en todo, como nos ordena 1 Tesalonicenses 5:18, dando gracias al Padre por cada circunstancia, sabiendo que obra para el bien de quienes le aman y transforma el lento veneno del murmullo en un río de alabanza que irriga tu vida con paz sobrenatural. Piensa en el murmullo como un veneno lento que gotea gota a gota en la copa del alma hasta llenarse de amargura tóxica, contaminando generaciones si no es expulsado por la gratitud proactiva. Y es de esta copa desbordante de agravios que el cotilleo desborda como un fuego salvaje que separa a sus mejores amigos, conectándose fluidamente con lo que acabamos de aprender sobre no abrir puertas al enemigo con palabras destructivas. Continuando en esta cadena de verdades liberadoras, el cotilleo es como fuego que enciende una lengua malvada. Y Proverbios 16:28 nos advierte que el hombre malvado desata la discordia, y quien revela los secretos separa a los mejores amigos, porque estas palabras frívolas no construyen sino dividen, sembrando semillas de desconfianza que crecen en muros de aislamiento eterno. Reflexionad conmigo sobre la seriedad de esta reflexión bíblica, hermanos míos, porque en décadas de pastoreo he visto amistades eternas rotas por un susurro malicioso que circuló como una llama en un pajar seco. Y la división causada por lenguas malvadas es obra directa del acusador que usa nuestros labios para sembrar el caos donde la unidad debería reinar en Cristo. La aplicación urgente es sellar los labios con la verdad de la palabra, ya que Santiago 3:5-6 compara la lengua con un timón que dirige el barco o el fuego que quema el bosque, eligiendo palabras que edifican y no destruyen, guardando secretos como tesoros sagrados y promoviendo la reconciliación en lugar del escándalo. La historia bíblica de Miriam en Números 12 lo ejemplifica perfectamente, cuando murmuró contra Moisés por su esposa Cushita y fue golpeada de lepra instantánea, separada del campamento, hasta que clamó por misericordia, mostrando cómo el cotilleo contra los ungidos de Dios trae un doloroso aislamiento que solo la humildad puede sanar. Imagina el cotilleo como un fuego que comienza con una chispa inocente, pero devasta relaciones enteras, dejando cenizas donde debería haber hermandad, y de ese fuego mal controlado surge el miedo paralizante que esclaviza toda el alma, conectándose con el patrón de venenos que dividen y aprisionan. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti que puede cambiar tu historia ahora mismo, sumergiéndonos ahora en el miedo que esclaviza en lugar de liberar. La Escritura nos libera en 2 Timoteo 1:7, afirmando que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de mente sana, porque este miedo paralizante no proviene del Padre, sino del enemigo que usa sombras de duda para inmovilizar a los hijos de la luz. Reflexionad sobre esta verdad transformadora, queridos, porque ¿cuántos de nosotros hemos permitido que el miedo al fracaso, al rechazo o a un futuro incierto nos mantenga encadenados, rechazando el llamado de Dios por temor a lo desconocido? Y en años de oración por los afligidos, he visto vidas desperdiciadas en esta prisión invisible que roba sueños eternos plantados por el Creador. La aplicación es vestir diariamente este poder, amor y moderación por el Espíritu, declarando en fe las promesas de Dios sobre el temor. Como dice Isaías 41:10, no temáis, porque yo estoy contigo, y transformando el miedo en audacia misionera que impulsa los reinos. Piensa en el miedo como una prisión invisible cuyas barras son ilusiones tejidas por el diablo, manteniendo al prisionero mirando hacia las sombras en lugar de la puerta abierta por la cruz, y de esa prisión escapa a la duda que anula las mayores promesas divinas, fluyendo naturalmente hacia el siguiente veneno que desestabiliza la fe.
Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, porque el Señor escucha el clamor de los suyos. Pasando a esta duda insidiosa que va en contra de la verdadera fe, Santiago 1, 6, 8 nos advierte que el que duda es como una ola del mar, impulsado por el viento y agitado. No supongas que tal hombre obtendrá algo de Dios, un hombre de doble mente, voluble en todos sus caminos, porque dudar de las promesas es negar la fidelidad del dador perfecto que no varía como sombras pasajeras. Reflexionad profundamente sobre este pasaje vivo, hermanos míos, porque la duda comienza como un susurro sutil en el corazón afligido, pero crece en una tormenta que hunde petroleros espirituales. Y he visto en el consejo a muchos vacilar en la oración porque no creen sin reservas, perdiendo milagros en la puerta debido a la inestabilidad que el enemigo explota sin piedad. La aplicación transformadora es creer sin vacilar, anclar la mente en la palabra inmutable como hizo Pedro cuando caminó sobre el agua hasta mirar la tormenta, y cuando dudaba se hundió. Pero Jesús le levantó con la pregunta de hombre de poca fe: ¿por qué dudaste? En Mateo 14:31, enseñándonos a fijar la mirada en el autor de la fe. Imagina la duda como olas agitadas que arrastran el barco del alma a la deriva, lejos del puerto seguro de las promesas, impidiendo que el viento del Espíritu llene las velas, y es precisamente de esta deriva de donde nace la trampa de los tesoros terrenales que cautiva el corazón lejos de lo eterno, acercándonos a una revelación que lo cambia todo. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo. Tu fe fortalece a los que leen y multiplica la gloria del Padre. Ahora llegamos a tesoros terrenales que alejan al corazón del verdadero tesoro celestial. Y Mateo 6, 19, 21 nos ordena no guardar para vosotros mismos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido lo consumen todo, y donde los ladrones entran y roban, sino que acumulan tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, también estará tu corazón, revelando cómo los bienes materiales esclavizan el alma cuando se priorizan sobre el reino. Reflexionad sobre esa sabiduría eterna, queridos, porque ¿cuántos sirven a dos amos, como advierte Jesús en el versículo 24, amando las riquezas y despreciando a Dios, viviendo ansiosos por el mañana en vez de confiar en el proveedor? Y en años en el púlpito he consolado a tantos que lo han perdido todo en la tierra, pero han ganado el cielo soltando sus manos. La aplicación es invertir en lo eterno mediante la generosidad fiel, sembrando en buena tierra como la pobre viuda en Marcos 12, donde el corazón sigue al tesoro liberado de la polilla devoradora que devora fortunas ilusorias. Piensa en los tesoros terrenales como alimento para la polilla espiritual que carcome el tejido de la fe hasta deshacer la herencia eterna, dejando el corazón vacío donde la alabanza debería desbordarse, y es de esta aparente corrosión de donde surge la urgente necesidad de no conservar nada venenoso, sino que lo que la Escritura revela ahora invierte por completo lo que hemos visto hasta ahora. Demostrar que sobre todo, guardar el corazón es proteger las salidas de la vida en Proverbios 4:23, porque de ellos provienen los manantiales de la vida, y no guardar venenos como los que hemos expuesto es precisamente lo que mantiene abiertas las puertas de la bendición, transformando lo que parecía destrucción en un arroyo de aguas vivas que riegan eternamente. Hermanos y hermanas, este ancla central de la palabra nos hace ver que todos los venenos anteriores no deben guardarse de ninguna manera, sino expulsarse para que el corazón puro pueda bombear vida abundante, invirtiendo la lógica del mundo que acumula odio, orgullo y duda como tesoros,
En cuando Dios ordena vaciar para llenarlo con su Espíritu Santo, que conduce a la verdad total. Reflexiona sobre la profundidad de este cambio bíblico, porque hasta ahora hemos hablado de los peligros, pero ahora la luz de Proverbios 4:23 ilumina que el corazón protegido de impurezas es la fuente de ríos eternos, y en décadas de estudio he visto almas renacer aplicando esto, expulsando lo viejo para que lo nuevo fluya sin obstáculos. Esta verdad central recontextualiza todo, queridos, mostrando que la caída de los orgullosos, los murmullos desagradecidos y la duda ondulante se expulsan cuando priorizamos el corazón puro como fuente vital, y lo que sigue profundiza esa protección con implicaciones que renovarán tu caminata diaria con el Señor. Queridos hermanos y hermanas, con esta luz de Proverbios 4:23 brillando sobre nosotros, ahora entendemos que proteger las salidas de la vida significa estar muy atentos a las impurezas que surgen de dentro. Y Jesús revela en Marcos 7:21 que los malos planes proceden del interior del corazón de los hombres: fornicación, robo, asesinato, adulterio, codicia, la malicia, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, el orgullo, la locura. Todos estos males proceden desde dentro y hacen al hombre impuro, mostrando cómo un corazón sucio contamina toda existencia con males que van desde pensamientos traicioneros hasta acciones destructivas que afectan a generaciones enteras. Reflexionad sobre esta incisiva verdad de la palabra, mis queridos, porque las implicaciones de una impureza no enfrentada van más allá de las relaciones visibles y erosionadas. La salud espiritual e incluso el legado familiar que he presenciado en tantos que ignoraron las advertencias internas hasta que cosecharon fruto amargo de un pozo contaminado en el pecho, donde aguas turbias, en lugar de refrescantes, envenenan a quienes las beben. La aplicación práctica es observar los pensamientos como un centinela en la puerta del alma, rechazando todo malvado deseo en el nombre de Jesús y llenando la mente con lo puro, según Filipenses 4:8. Porque sólo así fluyen las salidas de la vida limpias y bendecidas. Imagina el corazón como un pozo antiguo cuyas aguas están contaminadas por infiltraciones ocultas de impurezas, convirtiendo lo potable en letal para quienes dependen de él a diario. Y de esta contaminación relacional surge la amargura arraigada que infecta comunidades enteras, íntimamente ligada a la vigilancia que ahora aprendemos. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que más almas encuentren este camino de luz. Fluyendo naturalmente de esta impureza desprotegida, vemos la amargura como la raíz que Hebreos 12:15 nos ordena prestar atención para que nadie se manifieste de la raíz de la amargura, profanando a muchos. Porque un alma amargada no sufre sola, sino que vierte veneno colectivo sobre la familia, la iglesia y el vecindario, convirtiendo las bendiciones en maldiciones compartidas. Reflexionad sobre la urgencia de esta reflexión bíblica, hermanos míos, porque la amargura arraigada de ofensas pasadas o injusticias reales crece bajo tierra hasta estallar en impurezas que he visto en parejas devotas separadas y iglesias vibrantes durante años de pastoreo, robando a Jesús la unidad por la que Jesús oró en Juan 17. La aplicación liberadora es erradicar la raíz con un perdón radical, como ordena Efesios 4:31-32, al dejar atrás toda amargura, ira, clamor, blasfemias y malicia, pero sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Y la historia de Esaú en Hebreos 12.
16:17 advierte contra aquel que vendió el derecho de nacimiento por amargura de una sopa de lentejas, perdiendo la bendición irrecuperable a pesar de las lágrimas tardías. Piensa en la amargura como una raíz venenosa que se extiende por el suelo común de la convivencia, contaminando los frutos de otros hasta que cada jardín perece. Y de esta raíz insaciable surge la codicia que devora todo sin piedad, conectándose con el perdón que cura o la destrucción que sigue. Continuando en esta red de venenos que no encajan en el corazón puro, la codicia insaciable atraviesa el alma como una flecha envenenada, y 1 Timoteo 6:10 declara que el amor al dinero es la raíz de todo mal, por lo que algunos, habiéndolo codiciado, se han desviado de la fe y se han atravesado con muchos dolores, porque esta codicia desenfrenada por más y más roba la satisfacción que es el verdadero beneficio. Reflexionad sobre esta advertencia apostólica, queridos, porque el amor al dinero no satisface sino hiere mortalmente, lo que lleva a desviaciones morales y espirituales que presencié en vidas antes piadosas, que priorizaban las arcas sobre el altar, cambiando la eternidad por una ilusión pasajera. La aplicación es abrazar la satisfacción como gran ganancia. Como Pablo declara en el versículo 6, teniendo comida y ropa, contentémonos con ello, viviendo generosamente para el reino, en vez de acumular para la polilla. Imagina la codicia como un agujero sin fondo en el alma, donde todo se arroja sin llenar nunca, succionando luz, paz y relaciones hasta que reina el vacío absoluto. Y de ese vacío letárgico surge la pereza espiritual que mata las oportunidades divinas, fluyendo hacia la diligencia que salva. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Pasando a la pereza que mata lenta pero seguramente, Proverbios 18:9, nos enseña que quien floja en su obra es hermano del disipador, porque la expansión fingida del celo es una destrucción disfrazada que roba las cosechas eternas del reino de Dios. Reflexionad sobre la gravedad de esta proverbial verdad, hermanos míos, porque la pereza espiritual comienza como un inocente aplazamiento de la oración o el servicio, pero se acumula en completa ruina, como he visto talentos enterrados en años de ministerio, donde el llamado divino fue ignorado en favor del consuelo mundano. La aplicación es abrazar la diligencia en el reino como antídoto, como declara Proverbios 13:4, que el alma del vago no desea ni alcanza nada, sino que el alma del diligente engordará, trabajando como el Señor en Colosenses 3:23. La historia del siervo infiel en Mateo 25:24-30, que enterró su talento por pereza y fue arrojado a la oscuridad exterior, ilustra perfectamente cómo lo perdió todo por no multiplicar lo depositado, enseñando que la fidelidad diligente atrae a más, mientras que la negligencia destruye. Él piensa en la pereza como la lenta erosión de la roca de la fe, hasta que colapsa en el abismo de la eterna inutilidad. Y de esta erosión surge la necesidad de una aplicación práctica total para la purificación, recompensando con un flujo vital de las salidas del corazón. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad que te libera. Ahora llegamos a la aplicación práctica total, que sella todo lo que la palabra nos ha revelado hasta ahora. Y el Salmo 119:11 nos da la llave. Guardando tu corazón con todo cuidado, porque de ella provienen las fuentes de la vida en Proverbios 4:23. Pero el salmista declara que he escondido tu palabra en mi corazón, para que no peque contra ti, mostrando que guardar la palabra contra el pecado
Es el escudo viviente que repele venenos como la ira, la envidia y la pereza. Reflexionad sobre esta estrategia divina, queridos, porque memorizar y meditar en versículos cotidianos transforma el corazón en una fuerza inexpugnable. Como he visto cómo las vidas cambian radicalmente al adoptar este hábito simple pero poderoso en años de discipulado fiel. La aplicación es diaria y accesible. Elige versículos clave como los que compartimos. Repítelos en voz alta mañana y noche. Medita durante el día, dejando que el Espíritu los imprima en tu alma. Y verás cómo los pecados se retiran, porque la palabra viva funciona como un arma de doble filo. En Hebreos 4:12. Imagina la palabra como un escudo viviente que pulsa en el pecho, desviando las flechas enemigas y emanando una luz que ilumina caminos. Pero esta guardia activa crea la máxima tensión cuando nos enfrentamos a puertas abiertas hacia el diablo, instándonos a vaciar ahora mismo. Elevando la urgencia de vaciar el corazón profanado, en este mismo momento, Santiago 4:8 clama a nosotros. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti, limpiará tus manos, pecadores, y purifica vuestros corazones, vosotros de doble mente. Porque el doble espíritu que contiene veneno y palabra al mismo tiempo es inestable y necesita arrepentimiento inmediato para su purificación total. Reflexionad sobre la intensidad de este llamado apostólico, hermanos míos, porque purificar el doble corazón cierra puertas que el diablo explota furiosamente, como la ira nocturna o la amargura profunda que hemos visto, y en el consejo urgente he visto una liberación instantánea al enfrentar estas brechas con sincera confesión. La aplicación es el arrepentimiento inmediato. Confiesa ahora en silencio todo veneno nombrado, renuncia al diablo por esas puertas abiertas, como advierte Efesios 4:27, que no se da lugar al diablo, y recibe la gracia que lava como la sangre de Jesús, preparando tu espíritu para la oración que sellará a todos en unidad con el Padre. Piensa en el enfrentamiento final como una batalla decisiva donde las puertas abiertas al maligno se bloquean con la confesión, forzando el alma para el alivio de la pureza restaurada, y ahora que nos hemos vaciado, estamos listos para la oración que se renueva por completo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, acerquémonos ahora al trono de la gracia con corazones purificados por la palabra que nos ha guiado hasta aquí, anclados en Proverbios 4:23, que nos ordena sobre todo guardar el corazón, porque de él provienen las salidas de la vida. Y es en este santuario vital donde depositamos todo lo que hemos aprendido hoy sobre no guardar venenos como ira, resentimiento, envidia y tantas otras que el enemigo usa para bloquear las fuentes de bendición eterna. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por tu palabra infalible que nos ha revelado estos peligros ocultos, por la luz de versículos como el Salmo 4:4 y Efesios 4:26, que nos advierten contra la ira de la noche, por Levítico 19:17, que nos enseña a reprender con amor en vez de odiar en silencio, y por Proverbios 14:30, que muestra envidia como podredumbre de huesos. Gracias, Señor, que a través de estas enseñanzas eternas nos hayas liberado de las trampas que han destruido almas durante generaciones. Y alabo tu nombre por hacer de esta predicación un río de aguas vivas que refresca a los sedientos de verdad. Clamamos ahora por la habilitación divina. El Espíritu Santo viene y nos llena de poder, como en 2 Timoteo 1:7. No vivamos con temor, sino en amor y moderación. Danos sabiduría de Santiago 1:5, para discernir y disipar las dudas que nos sacuden como olas, fortalecernos para humildar el orgullo altivo de Proverbios 16:18, y abrazar la diligencia contra la pereza destructiva de Proverbios 18:9.
permitiéndonos aplicar cada lección con una fidelidad que glorifica tu nombre. Señor, ahora responde a las peticiones que levantamos de las áreas de la vida, empezando por lo espiritual, donde clamamos por liberación de las impurezas, como en Marcos 7:21, purificamos los corazones sucios y cerramos puertas al diablo de Efesios 4:27. Concedemos protección, como el Salmo 91, a quienes se refugian en ti, y crecemos en santidad, como 2 Pedro 3:18, multiplicando la gracia y la paz en nuestro conocimiento de Jesucristo. A las familias, Padre, restaura los hogares divididos, murmurando de Filipenses 2:14 y cotilleos de Proverbios 16:28. Salvad a los seres queridos, como en Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesús y seréis salvos. Traed armonía, como en el Salmo 133:1, donde los hermanos habitan en unidad, y unge a las futuras generaciones con vuestro espíritu, para que sirvan fielmente, como Josué 24:15. En finanzas, abre ventanas del cielo, como Malaquías 3:10, para quienes dan diezmos fieles. Proporciona, como Filipenses 4:19. Mi Dios, según sus riquezas, proveerá todas tus necesidades en gloria en Cristo Jesús. Y da la sabiduría financiera de Santiago 1:5 para manejar con satisfacción la codicia de 1 Timoteo 6:10. Emocionalmente, sana las heridas amargas de Hebreos 12:15 y trae una paz que supere la comprensión de Filipenses 4:7, protegiendo corazones y mentes en Cristo Jesús. Restaura la alegría, como en el Salmo 35, porque la alegría del Señor es tu fortaleza, en Nehemías 8:10. Físicamente, concédete salud, como 3 Juan 1:2. Amado, sobre todo te deseo salud, mientras tu alma prospera. Restaura, como Isaías 53:5, por sus rayas somos sanados. Y renovada vitalidad, como Isaías 40:31. ¿Qué esperas? Que el Señor renueve tus fuerzas. Ahora invito a cada uno de vosotros a una rendición total. Entregaos al Señor, como en Romanos 12:1, santo y agradable sacrificio viviente. Entregados las cargas del doble espíritu de Santiago 4:8, intercambiando por la paz de Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y pesados, y os daré descanso. Manos sueltas de los tesoros terrenales de Mateo 6:19, para recibir al Eterno, y que el Espíritu forme un corazón puro, como el Salmo 51:10. Crea en mí un corazón puro, y renueva un espíritu correcto en mí. Cerramos esta oración con autoridad en Jesucristo, declarando, como en Mateo 28:18, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, y en su nombre expulsamos todo veneno del corazón, sellamos la protección sobre las salidas de la vida, y recibimos la plenitud de la gracia transformadora. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, qué bendito viaje a través de las Escrituras hemos emprendido juntos hoy, desde la advertencia inicial contra el odio guardada en Levítico 19:17 hasta el ancla central de Proverbios 4:23, que nos mostró cómo no guardar venenos protege los manantiales de la vida, a través de la ira, el rencor, la envidia, el orgullo, el murmullo, el cotilleo, el miedo, la duda, los tesoros equivocados, la impureza, amargura, codicia y pereza, todo para que tu corazón ahora sea puro y rebosante de aguas vivas que bendigan tu casa y generaciones. Reflexiona conmigo sobre lo que Dios ha hecho en nosotros a través de estas verdades eternas, porque aplicar esto en la práctica diaria es ver cómo fluyen milagros donde antes había sequedad. Y te pregunto desde el fondo de mi corazón pastoral, ¿qué cambiará en tu vida mañana al vaciar estos pesos y llenarlos con la palabra viva, como en el Salmo 119:11? Este mensaje es para ti en concreto. Dios te ha elegido para que lo escuches hoy a través de estas enseñanzas que transforman lo ordinario en extraordinario ante los ojos de la fe.
Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estos caminos de la palabra. Eres una pieza fundamental aquí, en la familia espiritual, que el Señor teje día a día. Quiero invitarte a dejar lo que quieras y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo qué ciudad estás viendo. Y si sientes en tu corazón, comparte lo que está ocurriendo para que oremos juntos los unos por los otros. Tu historia importa para Dios y también para nosotros como cuerpo de Cristo. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus diseños para corazones purificados, como ahora se convierte en el tuyo. No dejes pasar esta oportunidad, porque el siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance y conectado directamente con todo lo que hemos visto hoy. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí porque Dios aún quiere revelarte mucho más a través de su palabra viva. Recuerda siempre que Dios es mayor y que su presencia es nuestra fortaleza en cada momento de prueba. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga que su rostro brille sobre ti y tenga misericordia de ti, que levante su rostro sobre ti y te dé paz, como en Números 6, 24-26. Y espero con alegría que aparezcas en el próximo video, más revelaciones que edificen el alma eterna.